Hola a todos. Soy María Martínez y en este video les hablaré sobre el método de dos fases. En el método M grande, el uso de la penalización M puede conducir a un error de redondeo. El método de dos fases elimina el uso de la constante M. Como su nombre lo indica, el método resuelve la programación lineal en dos fases. En la fase 1 se trata de encontrar la solución factible básica inicial, si se halla una. Se invoca la fase 2 para resolver el problema original. Fase 1. Poner el problema en forma de ecuación y agregue las variables artificiales necesarias a las restricciones, exactamente como en el método M grande, para tener la certeza de una solución básica. A continuación, determinar una solución básica de la ecuación resultante que siempre minimice la suma de las variables artificiales, independientemente de si la programación lineal es de maximización o minimización. Si el valor mínimo de la suma es positivo, el problema de programación lineal no tiene una solución factible. De lo contrario, si el valor mínimo es 0, prosiga con la fase 2. Fase 2. Usar la solución factible de la fase 1 como una solución factible básica inicial para el problema original. Ejercicio 1. Minimizar z sujeto a las siguientes restricciones. Primero se preparan las ecuaciones de las tres restricciones. Para la primera restricción, al ser igual a, se le suma una variable artificial a 1. En la segunda restricción, al ser mayor o igual que, se le resta una variable exceso S1 y se le suma una variable artificial a 2. Y, para la tercera restricción, al ser menor o igual que, se le suma una variable de holgura S2. Ahora iniciamos con la fase 1. Vamos a tomar un problema auxiliar con una función nueva. La función objetivo R, que será la suma de las variables artificiales agregadas en la preparación de las restricciones. Igualamos la función objetivo a 0. Como nota, en la fase 1 siempre se minimiza, sin importar si el problema es de minimización o maximización. Ahora armamos nuestra tabla simplex. En el primer renglón ponemos la función objetivo y colocamos las variables básicas de la solución factible. Para que A1 y A2 sean una solución básica factible es necesario que su columna asociada esté reducida, de esta forma. Así que debemos eliminar los coeficientes. Este coeficiente lo va a eliminar el elemento pivote. Hacemos la siguiente operación. Y sustituimos los valores de la fila R por la nueva fila R en la tabla simplex. Al eliminar los coeficientes de las variables artificiales, ya hemos preparado la solución básica factible. La función objetivo va a hacer minimizar este tablero simplex. Así que, aplicamos el algoritmo de minimización del método simplex. Buscamos el elemento pivote y realizamos las siguientes operaciones con las filas. Sustituimos las filas por las nuevas filas en la tabla simplex. Todavía tenemos elementos positivos. Aplicamos el algoritmo de minimización. Buscamos el elemento pivote y realizamos las siguientes operaciones con las filas. Sustituimos las filas por las nuevas filas en la tabla simplex. Como R igual a 0, tenemos una solución factible básica. En este punto, las variables artificiales ya completaron su misión, y podemos eliminar sus columnas de la tabla y continuar con la fase 2. Iniciamos la fase 2.
Después de eliminar las columnas artificiales, escribimos el problema original. Minimizar z sujeto a las siguientes restricciones. Armamos nuestra tabla simplex. Como las variables básicas x y y tienen elementos diferentes a 0 en la fila z, deben ser eliminados, mediante la siguiente operación. Y sustituimos la fila z con la nueva fila z en la tabla simplex. Como pueden ver, la aplicación del método simplex dio una solución factible en la primera iteración. Ejercicio 2. Escriba la fase y para el siguiente problema, y luego resuélvalo para demostrar que el problema no tiene una solución factible. Maximizar z sujeto a las siguientes restricciones. Primero se preparan las ecuaciones de las tres restricciones. Para la primera restricción, al ser mayor o igual que, se le resta una variable exceso S1 y se le suma una variable artificial A2. Y, para la segunda restricción, al ser menor o igual que, se le suma una variable de holgura S2. Ahora iniciamos con la fase 1. Se toma un problema auxiliar con una función nueva. La función objetivo R, que será la suma de las variables artificiales agregadas en la preparación de las restricciones. Igualamos la función objetivo a 0. Armamos nuestra tabla simplex. En el primer renglón ponemos la función objetivo y colocamos las variables básicas de la solución factible. Eliminamos el coeficiente de A con la siguiente operación. Sustituimos los valores de la fila R por la nueva fila R en la tabla simplex. Al eliminar el coeficiente de la variable artificial, ya hemos preparado la solución básica factible. Aplicamos el algoritmo de minimización del método simplex. Buscamos el elemento pivote y realizamos las siguientes operaciones con las filas. Sustituimos las filas por las nuevas filas en la tabla simplex. Tenemos elementos positivos. Aplicamos el algoritmo de minimización. Buscamos el elemento pivote y realizamos las siguientes operaciones con las filas. Sustituimos las filas por las nuevas filas en la tabla simplex. Y como pueden ver, no hay solución factible para este problema, ya que R es distinto de 0.